Hoy en Es la Hora de Opinar con Lisa Sánchez, Fernanda Caso y Carlos Pérez Ricard vamos a debatir sobre la ayuda humanitaria que México le está brindando a Cuba. ¿Es para bien del pueblo cubano o del régimen dictatorial? Después, con Gonzalo Monroy, voy a platicar qué tan replicable es el modelo de la venta de las plantas de Iberdrola el sexenio pasado para incentivar la inversión mixta en México durante este sexenio. Y para terminar con Mariana Campos, platicaremos del estudio realizado por México Evalúa, en donde se cuestiona si efectivamente ha bajado o no el 42% de los homicidios dolosos en nuestro país. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La ayuda que México le brinda a Cuba ha causado mucha polémica. Sigue causándola. Primero con el envío de petróleo durante varios años, que recientemente fue suspendido ante la amenaza del presidente Donald Trump de sanciones o aranceles a países que suministren combustibles a la isla. Hace unos días, nuestro país envió 2 buques con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria, como alimentos y artículos de higiene personal. La pregunta es si esta ayuda humanitaria es para el bien del pueblo cubano o para el bien del régimen dictatorial de La Habana. Para discutir el tema de si debe o no México apoyar a Cuba, saludo a los colaboradores de la mesa de los miércoles. Lisa Sánchez. Lisa, buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches, queridos. Pues como puedes ver, un poco ronco todavía, pero aquí chambeando. Fernanda Caso, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Y Carlos Pérez Ricard. Buenas noches, colegas, ¿cómo están? Buenas noches. Déjame empezar contigo, Fer. Yo no tengo problema si efectivamente tuviera la certeza de que esa ayuda humanitaria llegara directamente al pueblo cubano, que está pasando por un sufrimiento humanitario y que está bien que México ayude, digamos, a paliar el dolor que produce ese sufrimiento humano. El problema es que no sabemos, porque está mediada esa ayuda a través del gobierno de La Habana. Y para mí, darle esa ayuda al gobierno cubano es de alguna manera, pues, no sé si defender, pero sí apoyar a una dictadura que me parece de las más despreciables y destructivas que hemos visto en el continente americano. Híjole, yo coincido contigo en que es una dictadura despreciable. Sin embargo, no me parece que eso pese más que la necesidad del pueblo cubano. Y es difícil pensar en una forma en la que se puede llegar a las personas que viven en Cuba si no es a través de su propio gobierno, como sucede en la mayoría de las relaciones diplomáticas. Estados Unidos la está mandando a través de la Iglesia Católica. Híjole, otra institución en la que confiamos plenamente. Yo confío más en la Iglesia Católica. Yo sí confío más en la Iglesia Católica que en la dictadura Pero más cubana. allá de eso, yo creo que... No. Bueno, a ver. Más allá de eso, creo que la discusión está en pues una solidaridad con el pueblo, un pueblo que es cercano además a México por muchas razones de identidad, históricas y hasta geográficas. Pero por otro lado también es una actitud importante frente al mundo, ¿no? Sobre lo que es y representa México como país en sus decisiones éticas, en lo que pone como estándares humanitarios y lo que México siempre ha sido a lo largo de la historia. Entonces creo que es una actitud importante para dejar por sentado. Pero ¿por qué no mandamos ayuda a Palestina, por ejemplo, a Gaza? Pienso que hay un compromiso mayor con quien tienes más cerca, ¿no? Igual que cuando tienes un vecino que necesita ayuda, cuando hay necesidad en Chiapas, pues tal vez nos unimos más que cuando se necesita en otro país. Bueno, de la misma forma creo que entre pueblos latinoamericanos que compartimos ciertas condiciones de vida, historia, sufrimientos, pues hay una mayor responsabilidad. No quiere decir que no debamos ayudar a otros, por supuesto, y si me dijeran que México va a ayudar a Gaza tampoco me parecería terrible, pero pues la cercanía me parece que nos impone una realidad inevitable, ineludible, que pues
está frente a nosotros y tenemos la alternativa de ayudar, además de manera sencilla por la cercanía. Sin embargo, no creo que esta ayuda deba ser gratuita. ¿Y a qué voy con esto? México tiene una oportunidad histórica en un momento como este y una responsabilidad inminente. Porque, decía yo, coincido contigo en que el régimen cubano ha sido terrible en la persecución de opositores políticos, ha sido terrible en la forma en la que ha manejado la economía, porque gran parte de lo que se vive en Cuba ha sido provocado por el propio régimen y por el sistema económico que han impuesto. Digamos, hay otras causas externas también, pero gran parte tiene que ver con un modelo que ellos no han querido aceptar que fracasó y que finalmente tampoco han dado la posibilidad, se han abierto a la posibilidad de que haya disidencia interna, ¿no? De que haya partidos políticos que compitan, que haya medios de comunicación críticos que reporten lo que está sucediendo, etc. Ante esta situación, México, como un aliado histórico de Cuba, porque así lo ha sido, tiene la posibilidad de fungir como el puente que realmente logre la transición. Y hubo pero muchos... Eso es otro tema. Es otro tema, pero no es, porque en este momento en el que Cuba se está volviendo aún más dependiente de los pocos aliados que tiene, es cuando México tendría que asumir aún más esa responsabilidad de mediador y empezar a plantearse como el camino hacia la transición democrática. ¿Y la ayuda ayuda a eso? ¿La ayuda ayuda a eso? Sí, por supuesto, como lo ha hecho toda la vida. A ver, México fue el único país que tras la Revolución Cubana reconoció al nuevo régimen y decidió no romper relaciones diplomáticas con él dentro de todo el continente americano. Fue el único país que votó en contra de la expulsión de la OEA de Cuba después de la transición. Además de que la OEA en ese momento decía que votaba por la expulsión no porque hubiera habido una revolución, sino porque no coincidía con que las ideas leninistas, marxistas-leninistas fueran compatibles con el modelo. Es decir, había un asunto ideológico. México fue el único país que se opuso a la expulsión. Eso está muy bien, pero... No. Y en durante 2024, después de 60 y tantos años de una dictadura terrible... A ver, y me vengo a un momento más cercano. Ya en los años 90... después de muchos años en los que México había mantenido cierta cercanía, en parte estratégica, porque frente a Estados Unidos el hecho de tener, de exigir el respeto por Cuba era también una forma de exigir el respeto hacia México, de que no hubiera intervención. Hubo un momento de crisis brutal, la crisis de los balseros, ¿no? De Cuba empezaron a salir, si antes salían 100, 200 en ciertos periodos balseros hacia Estados Unidos, bueno, en cuestión de una semana salieron 33,000 balseros hacia Florida. Una de las mayores crisis humanitarias migratorias que han existido. ¿Quién fue el puente en ese momento para reconciliar las relaciones? Y ya estamos hablando de una época reciente, estamos hablando de los 90. Ya el régimen de Castro se veía en decadencia, ya había acabado la Unión Soviética, ya no había apoyo para ir. Siguen. Y aún así, ¿a quién buscó Estados Unidos? Al presidente de México. Lo relata el presidente Carlos Salinas en un libro de 2017, que Bill Clinton le llamó por teléfono y le dijo: necesito que no le digas a nadie, pero que te comuniques con Castro y le digas que necesitamos hablar. ¿Por qué le buscó a Salinas y no a nadie más? Porque México había ocupado ese papel durante años. Porque durante años había enviado ayuda humanitaria, se había mantenido cerca, aunque en ciertas ocasiones condenando, pues se había mantenido cerca el régimen, se había mantenido la comunicación. Bueno, si ya hemos invertido tanto en esa relación, es momento de que ahorita aprovechemos para hacer el puente que conecte con la democracia. Si no lo aprovechamos, entonces sí creo que estamos respaldando simplemente a un régimen antidemocrático y bueno, pues será... Es que ahí está la premisa, o sea, ¿estás apoyando a la transición a la democracia o estás dándole oxígeno a una dictadura despreciable? Yo estoy de acuerdo con con el análisis de que hay que ponderar, por supuesto, lo que ha sido los efectos, los impactos, los daños que ha causado el régimen cubano de manera histórica y de manera presente. Estoy de acuerdo también con Fer, que hay mucha responsabilidad del propio gobierno cubano en cuáles son las condiciones económicas y humanitarias en la isla. Lo que creo es que planteamos a veces falsas preguntas. O sea, ¿mandar ayuda humanitaria a Cuba es igual a sostener al régimen de opresión cubano? Yo no creo. Y te voy a decir por qué. Primera cosa, es un tema de magnitud. ¿Quién sí le dio aire al régimen cubano durante todos estos 60 años? Primero la Unión Soviética, después Venezuela. Ahí estábamos hablando de transferencias de petróleo del orden de 100,000 barriles de petróleo diarios. México, en sus mejores momentos de mandarle petróleo a Cuba, le manda 3,000. Es decir, esos 3,000 no van a sostener al régimen cubano.
pueden paliar ciertas cosas muy específicas, como el hecho de que no se queden sin energía en los hospitales, y además México puede decidir efectivamente que está dando a eso, sobre todo si se hace dentro de los marcos específicamente de la ayuda humanitaria, que no de la donación de combustibles o del subsidio de combustibles específicamente. Y en eso creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dice vamos a mandar desde ahora toneladas de ayuda humanitaria, está circunscribiendo precisamente el sí otorgar ayuda humanitaria a un pueblo que sí está enfrentando en estos momentos unas condiciones terribles versus no pelearse y no poner el interés de México en su relación con Estados Unidos, violando directamente los que hoy son los bloqueos legales establecidos por Estados Unidos a través de una justificación que en Estados Unidos se cree, que es que Cuba sea una amenaza a su seguridad nacional. Segunda cosa. A lo mejor para darle gusto a Leo Zuckerman, Claudia Sheinbaum podría firmar un convenio con la Cruz Roja Internacional y entonces mandar la ayuda humanitaria a través de los mecanismos multilaterales, que por cierto el propio gobierno de Estados Unidos ha dinamitado los últimos años y que para eso se hicieron y para eso servían. Pero al margen de eso, la otra cosa que a mí sí me gustaría, digamos, comentar es, no solo no significa que tú estés manteniendo al régimen cuando haces eso, sino que por el otro lado tú tienes que ponderar también muy bien cuáles son los riesgos de un colapso cubano. Cuba, además de la cercanía ideológica, cultural, histórica que se puede tener ahora más con quien ocupa el gobierno federal en México que en otros momentos o menos, lo podemos analizar, Cuba está cerquísima de la península de Yucatán. El colapso completo de la isla, cuando además México tiene también suscritas obligaciones de ser tercer país seguro y lugar de deportación masiva de migrantes centroamericanos, sudamericanos, africanos, caribeños, incluidos los haitianos y los cubanos, tampoco podría permitirse ni para su propio costo, ni para su propio interés nacional, ni mucho menos para los compromisos que ya tiene suscritos con el gobierno norteamericano, permitir el colapso de la isla, que implicaría también pues, un riesgo agravado de mayor migración. El colapso está ocurriendo, Lisa. Por eso, Leo. Están regresando al siglo XIX, Leo, pero donde está el error de tu pregunta es que México en realidad, por esas toneladas de ayuda humanitaria, va a permitir que el régimen cubano se mantenga per secula seculorum. Le va a ayudar. Yo no sé cuánto oxígeno le puedes dar si tu país ya tiene... impuestos apoyen a la dictadura cubana? Ya tienes en este momento un país que tiene cortes de electricidad de hasta 20 horas. Ya tienes en este momento un país que ya anunció que no puede sostener oficinas de gobierno enteras más que de lunes a jueves, que ya va a pedir programas de voluntarios de adultos mayores para mantener los hospitales. Yo creo que frente a eso y frente al riesgo que también significaría en términos migratorios y de estabilidad geopolítica del Caribe, México no puede darse el lujo de no hacer nada. A ver, parte de la premisa, Lisa, de que puede haber un colapso peor del que está viendo. Creo que hacia porque allá no hay un escenario en donde si México no hace nada, o si nadie hace nada, no se ponga peor. O sea, ese escenario no existe. Bueno, y no necesariamente ese escenario te garantiza que vayas a transitar a la democracia de la manera más pacífica, rápida y económicamente viable del mundo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues ir negociando por donde puedas, incluyendo las ayudas humanitarias para que eso suceda de la manera menos trágica para todos los involucrados. Yo insisto, y por cierto, en la entrega del petróleo hay dudas de si el petróleo se queda en Cuba o lo venden para hasta conseguir si lo divisas, revenda para conseguir divisas. Pero bueno, a ver, Carlos, tu postura. Me están regañando mucho y se aprovechan que no puedo hablar porque estoy ronco, pero bueno, venga. Es que yo creo que hay que empezar primero por un hecho. Hay una isla en el Caribe que hoy no puede recibir petróleo por una decisión de Donald Trump. Eso sí está mal. No puede comprar petróleo a ningún país del mundo, so pena. De ahora que sí hay bloqueo. Bueno, ahora sí voy a empezar por ahí. Porque en la columna que nos diste a leer para la conversión de hoy dices, ahora sí hay bloqueo. Sí. Antes quizás no. Era un embargo. Antes, bueno, era un embargo que se parecía mucho a un bloqueo. Y yo creo que está muy bien que la gente sepa de qué trató eso. A mí no me importa decir lo que es cierto. Cuba tiene un gobierno autoritario y un modelo fracasado. Pero el embargo económico que durante 6 décadas ha sufrido la isla no es menor. Y estamos solamente ante un momento en que se ha agudizado ese embargo. Durante 60 años, y qué bueno que la gente lo pueda saber,
Cuba tenía una prohibición general de comercio bilateral con los Estados Unidos, con empresas de Estados Unidos. Empresas de Estados Unidos no pueden exportar a Cuba y Cuba no puede exportar al mercado de los Estados Unidos. Hay una restricción absoluta al sistema financiero de Estados Unidos. Bancos de Estados Unidos no pueden hacer negocios de ningún tipo con el gobierno cubano. Restricciones a subsidiarias extranjeras de empresas estadounidenses, es decir, aunque la tercera empresa esté en Italia y en Alemania, no puede negociar con el gobierno cubano. Restricciones para obtener financiamiento del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo. Límites a remesas enviadas por cubanos estadounidenses. Restricciones a la exportación de tecnología. Eso ha sido el embargo, bloqueo, llamémoslo como quiera. Una isla con un régimen autoritario, no lo voy a poner en duda, que sin embargo no puede comerciar de manera normal con el resto del mundo. Pero una cosa es que antes Estados Unidos no comerciaba y tenía relación con Cuba, y otra es ahora Estados Unidos diciéndole al mundo, no lo hagas. Es brutal lo que ha vivido Cuba 60 años. No estoy diciendo que el embargo sea culpable de la crisis cubana. Es un modelo insostenible. Yo acabo de estar ahí hace 4 meses, lo veo. Pero no se explica la crisis cubana y el deterioro del sistema de salud, de educativo, que durante años fue muy bueno. No se explica eso sin el embargo, bloqueo económico. Eso es brutal lo que está pasando en Cuba. Y a Cuba hoy se le está condenando, Estados Unidos se está condenando, Donald Trump está condenando a que la gente no se pueda mover, que no puede ir al hospital, que no puede ir a la escuela. Cuba es un país donde nadie se puede mover porque falta combustible. Es correcto. Y lo que necesitaba justamente era combustible, y es combustible para poder subsistir, para no colapsar. Y cuando hablamos de esto no es una cosa teórica. Son seres humanos que están a punto de morir porque no hay combustible en la isla. Es algo trágico, yo lo acabo de ver. Y todo esto que he hablado de 60 años y ahora, no ha matado de hambre a Raúl Castro ni mató de hambre a Fidel Castro, pero sí quiere matar de hambre al pueblo cubano. Al final, quienes más sufren por ese tipo de restricciones comerciales han sido los cubanos. El régimen no ha sufrido, al contrario, el régimen ha utilizado la justificación del embargo, bloqueo, justamente para decir que vale la pena seguir resistiendo y luchando. Ha sido funcional también al discurso cubano. Yo pienso que en realidad la pregunta no es si México debe ayudar a Cuba, sino por qué le conviene hacerlo. Y son 3 razones muy rápidas, las esbozo. La primera es una razón humanitaria básica. Hay gente que está en peligro de morir en este momento. A 100 kilómetros, le llegue a la gente a 100 kilómetros, esa ayuda. es que no hay otra manera de hacer ese tipo de ayuda humanitaria. A 100 kilómetros de la península de Yucatán. Sí. No es Palestina, que queda de otro, no. Es a 100 kilómetros. ¿Tú tienes la nuestros certeza hermanos. de que sí le llega esa ayuda? No tengo certeza en absoluto. Nadie la tiene. Pero sí tengo la certeza de que comerciar petróleo ayudaba a que se pudiera mover algo en esa isla. Que pudiera llegar alimento y que pudiera llegar bebida. O sea, hay una razón humanitaria para eso y me parece que es lo principal. Y haciéndolo además, México gana autoridad diplomática. Decía que la primera es una razón humanitaria. La segunda es una razón estratégica. Cuba es nuestra tercera frontera. Junto con España y Estados Unidos, ningún otro país comparte una identidad cultural histórica tan importante como Cuba es para México. También durante 50, 60 años fue el sitio en donde México defendía también su soberanía frente a los Estados Unidos. Ahí está Mario Ojeda, nuestro profesor, que justamente planteaba eso. Era también el síntoma de nuestra autonomía. Tiene que seguir siéndolo. La política de aislacionismo nunca ha servido contra el régimen y sí puede servir en favor de los cubanos. Y por último, ya lo que mencionaba Lisa, el cálculo regional. Una migración masiva, un colapso total de Cuba no le puede convenir hoy al gobierno mexicano. Entonces, hay razones humanitarias, estratégicas y de cálculo regional que me parece que es lo primero que tiene que ponderar el gobierno de México. Yo estoy muy orgulloso que la presidenta Sheinbaum tome esto en serio y que esté enviando este tipo de ayuda. No, a ver, guárdate tu orgullo porque mandó ayuda humanitaria, pero no mandó petróleo. Bueno, no y puede. Eso me lleva al segundo tema. Bueno, está bien. A ver, porque a mí también no me gusta que México no pueda soberanamente decidir a quién le vende petróleo, porque Donald Trump nos amenaza. Y a todo el mundo, ¿sí? Bueno, a mí no me gusta. A mí tampoco. Perdón, pero la presidenta que tanto aplaudes... No, lo que estoy planteando es que la presidenta de malas alternativas, muy malas alternativas, tiene que ceder por lo que ella en ese momento pondera que es el bien de México. Y creo que todos en esta mesa y la gente que nos ve hubiera tomado la misma decisión. El bien de México está más atado a Estados Unidos, a quedar bien con Estados Sin Unidos, duda, que a quedar bien con Cuba. Lamentablemente es así. Bueno, estamos en la misma. Así es.
Fer. Sin duda el problema es pensar que hay forma de quedar bien en todo con Estados Unidos sin correr el riesgo de sufrir el mismo destino que están sufriendo muchas otras regiones, ¿no? Ante las imposiciones de Estados Unidos. En el documento de seguridad nacional que presentó el gobierno de Donald Trump hace unos meses, dejan explícitamente, ¿no?, claro, que tienen la intención de intervenir de distintas formas en la región, ¿no? Que planean acercarse a candidatos cercanos a los intereses de Estados Unidos ya en tema electoral y a líderes políticos, que planean tener mayor atención militar, que van a bloquear, ¿no?, el crecimiento comercial de sus oponentes en el mundo, ¿no?, Rusia, China específicamente, en lugares que consideran estratégicos, que van a poner especial atención en aquellas zonas, ¿no?, que uno entendería como el Canal de Panamá o como la frontera con México, que ellos consideran que son parte de su interés nacional. Es decir, Estados Unidos tiene claro que esta posición en la que dejaba que los países se autodeterminaran y ellos nada más pues buscaban influir desde lejos en lo que sucedía, ya se acabó. Sí. Y los hemos visto actuar con fuerza en Venezuela, los hemos visto actuar con fuerza, ahora lo estamos viendo actuar en Cuba, y los hemos visto actuar también con los países con los que se consideran cercanos, ¿no? Como desde el gobierno de Donald Trump se promueven personajes como Milei frente a otras alternativas políticas en su país, o a Bukele frente a otras alternativas en su país. Pensar que México está exento de ese intervencionismo me parece que también sería un error. Al revés. Lo que hoy está sucediendo en Cuba y la posición que México tome ante lo que está pasando en Cuba es también un mensaje hacia Estados Unidos. Si los países de América Latina no empiezan a tomar ciertas decisiones conjuntas y empiezan a ceder a la primera, no hay manera de que todos caigan y que al final todos acaben doblados ante los intereses de Estados Unidos, pues porque poco a poco solo fueron viendo cómo le iban contra el contrincante, ¿no? O porque solo iban contra el gobierno. Es lo que dice Carney, ¿no? En su discurso justamente lo que dice el primer ministro canadiense. Si los países no empiezan a tomar posturas, pues, valientes en este momento, es muy difícil que después no sea contra los propios, contra nosotros mismos en este caso. A ver, esto no quiere decir que debamos defender el régimen cubano, y ahí es en donde yo creo que México tiene que hacer una distinción y no puede volver a cometer el error que cometió en Venezuela, porque justamente quedó excluido de esa conversación porque nunca se tomó en serio la discusión de los derechos humanos que se vive ahí y las violaciones a la democracia. México tiene que asumir una postura responsable en la que, ok, por un lado puedo solidarizarme con el pueblo cubano, pero por otro lado no puedo seguir solapando un régimen que viola derechos humanos de esa manera. Vuelvo al tema de la intermediación. México tiene que asumir un rol mucho más estratégico que vaya más allá de simplemente decir que somos amigos del pueblo cubano. Eso no es suficiente en un momento como este, ¿no? ¿Qué hacer con la dictadura cubana? Entre estornudos y tosidos. Que se fue de Elisa, no mío. Pero bueno, ¿qué hacer con la dictadura cubana? O sea, yo creo que todos en esta mesa queremos que caiga esa dictadura, ¿o no? Sí, ¿Estamos de acuerdo? Estoy absolutamente de acuerdo. ¿Sí o no? Yo creo que los cubanos deben elegir su futuro. No creo que... Pero eso requiere que caiga una dictadura. Deba decir lo que es pasa en Cuba. insostenible. ¿Qué hacemos con esa dictadura? Yo creo que ese régimen es insostenible, ¿no? En estos momentos, por los cambios geopolíticos, por los propios cambios al interior de la isla, por los cambios incluso generacionales. Sí, de si la gente Leti Bonifaz escribía un artículo hasta eso bastante lírico y bonito respecto a, pues, el cambio generacional también de los propios cubanos y su relación con la Revolución Cubana y con, digamos, como los íconos de esos momentos. Y entonces trae a discusión qué hacer con eso. O yo creo que México puede ofrecer ciertos espacios de negociación, ciertos espacios de mediación, pero México no necesariamente tiene el poder ni las herramientas para hacer que el régimen cubano caiga. No. Se ha puesto México en distintas ocasiones como sede de ciertos encuentros. De hecho, se habla en la prensa en estos días de que ha habido cierto acercamiento entre el hijo de Raúl Castro y personas de la CIA, me parece, del gobierno de Estados Unidos en estos días en México de manera extraoficial. México puede ofrecer canales de diálogo. Un poco como lo de Venezuela. O sea, hacer el cambio desde dentro del puede ofrecer régimen. los espacios. Yo creo que a México lo que le salió fundamentalmente mal en el tema de Venezuela es que no solo quisieron ofrecer el espacio, sino que quisieron ofrecer la interlocución entre Lula, Petro y Andrés Manuel López Obrador, y luego entre ellos no pudieron tener una posición
posición enérgica de condena frente a los abusos cometidos por el régimen de Maduro, y eso perdió una credibilidad tremenda al punto que ese mecanismo, digamos, cayó en la absoluta inoperancia y en la irrelevancia también. Aquí creo que México puede ofrecer canales. ¿Canales para qué? Para que se negocie lo que se tiene que negociar. Ahora, va a ser una negociación muy distinta que la venezolana porque Cuba no tiene la cantidad de recursos económicos que tenía Venezuela ni por lo tanto el cashing out rápido que le permitiría al interés privado norteamericano decir, órale, sí, hagamos un cambio de régimen ahí y yo voy y me establezco y saco algo de ahí. Creo que por lo tanto la negociación va a ser bastante más complicada y seguramente va a incluir un montón de cosas que en el debate público no sabemos. Más allá de eso, mi postura sigue siendo, pues México lo que tendría que hacer, considerando todas las variables que ya discutimos en esta mesa, pues sí también tener una posición muy estratégica de cómo puede ayudar al pueblo cubano sin, ¿no? Efectivamente meterse en broncas de injerencia, ni siquiera en términos locales cubanos, pero también cuidando el interés mexicano, que en estos momentos, el día de hoy tuvimos la suspensión del espacio aéreo en El Paso, Texas, por incursión de drones de supuestos carteles mexicanos en Estados Unidos y un desplome del tipo de cambio solo por el run de que Donald Trump está diciendo que podría salirse del TEMEC. Yo creo que eso lo va a tener que operar el gobierno de México con pinzas y mucho temple. Ahora, en el caso de Venezuela, lo vimos palmariamente, que a Estados Unidos no le importa la democracia, no le importa. Eso es lo... Ellos intervinieron en Venezuela por el tema del petróleo fundamentalmente, ¿no? En el caso de Cuba, también Donald Trump en una declaración muy cándida dijo es que Cuba no tiene nada que ofrecernos, ¿no? Pero está la herida claro, de que tienen los estadounidenses de que le pusieron un régimen comunista a 50 millas náuticas, ¿no? Es que eso es lo principal. Por eso me parece que la discusión la equivocamos cuando comenzamos a hablar de la naturaleza del régimen cubano. Porque a Cuba no se le impide comerciar de manera regular con el mundo porque sea una dictadura. Ese no es el problema. De otro modo, Estados Unidos no tendría los negocios que tiene con Arabia Saudita. Sí. A Cuba no se le castiga porque tenga presos políticos, porque si no, no estaría negociando como negocia con El Salvador o como otros países árabes. Ese no es el problema de Cuba. Se le castiga porque durante 60 años ha sido una isla incómoda para el régimen de Estados Unidos. Ha incomodado tremendamente las élites en Miami y a la Casa Blanca desde el gobierno de Eisenhower. Nunca pudieron con Cuba y ahora ven la posibilidad de terminar con Cuba. No se le deja comerciar de manera regular con el mundo porque en este momento ve Trump la manera de ponerse una medallita más, de ser el presidente que por fin pudo contra los cubanos. Es una cosa al final de su propio narcisismo y de ego. Tiene que ver también, y a Cuba se le castiga como se le está castigando, no a Cuba, a los cubanos y a las cubanas, porque Rubio quiere ser candidato a la presidencia de Estados Unidos y que entiende que ganar esta batalla política es su mejor manera de poder entrar a la Casa Blanca. A Cuba se le está castigando porque ya hay inversionistas en la Florida intentando ver dónde van a poder apostar ahí su dinero en las calles de La Habana, porque hay intereses ya creados que el día siguiente que caiga la Revolución Cubana van a entrar. Pero te puedo hacer una pregunta en ese sentido. Nada más, el tema no es si es una dictadura o no, porque es irrelevante. El tema es que incomodó 60 años a Estados Unidos y ahorita esta gente está buscando la manera de ganar réditos políticos a partir del sufrimiento de las personas en Cuba. Déjame hacerte una pregunta regresando a México. Si México le vende o le da petróleo a Cuba, le hace el juego a la dictadura cubana, o ayuda o le da oxígeno a la dictadura cubana. Si México deja de venderle o de darle petróleo a Cuba, le hace el juego a estos intereses estadounidenses. Hay mucha bibliografía. Ahorita, Carlos, la verdad es que la presidenta tomó la decisión de hacerle el juego a Estados Unidos. Bueno, tomó la decisión de intentar... Que creo que defendiendo los intereses mexicanos. Con todo, seguramente, el dolor que eso implica, intentando redimirlo con los envíos humanitarios, que me parece muy bien. Quiere decir que hay mucha bibliografía en torno a que este tipo de sanciones no funcionan. Dejar sin combustible a Cuba probablemente no va a terminar por que se colapse el régimen cubano. Van a colapsar los cubanos en última instancia. De hecho, a nivel internacional... ¿Qué significa que colapsen los cubanos? ¿Va a haber manifestaciones? Yo no quiero hablar de lo que yo viví porque no deja de ser anecdótico. Los hospitales no tienen luz. Sí.
es la diferencia en que haya luz. Y ¿Cuánto que no haya luz. aguanta un país así? Bueno, es que puede aguantar mucho mientras el régimen se mantenga unido. Y tanto no ha aguantado que en los últimos 6, 7 años ha salido el 15% de la población de Cuba. La Bueno, es que hay última esa salida, migración esa ha sido salida. tremenda. Sí, es y la en gran más- parte la es más, sí. porque La más nutrida ha sido. pero no siempre fue así. Sí. Y el régimen cubano no siempre estuvo así de mal. Tiene que ver porque últimamente se ha agudizado Bueno, el entonces bloqueo. se, Bueno, eso hay se que puede decirlo. quedar y Cuba ir- tiene derecho a ser un irse país vaciando. soberano. Tiene derecho a ser un país soberano. Y hoy el embargo y el bloqueo no le derecho está... a ser soberano. Bueno, pues yo Pregúntale pienso- a la gente si bueno, quiere tiene ese- derecho ese- a poder ese- comerciar. El gobierno, Cuba tiene derecho a poder comerciar No es como un cualquier gobierno otro país del legítimo. mundo. No es un gobierno legítimo. Bueno, esa es otra discusión. Tampoco, no, bueno, es que tampoco no ¿quién es Arabia define la Saudita, o si es soberanía? Egipto, o si es Israel. O sea, Claro que no. bueno, y se comercia y no se le imponen restricciones para tener combustible. Cuba además tiene la mala Por suerte eso, pero cuando de que dices no tiene Cuba combustible tiene, alrededor. tiene Yo que creo tener que la soberanía. ¿Quién para poder decide comerciar- eso? El gobierno cubano, un gobierno que no tiene el apoyo de su sociedad. Es que insisto que anclarnos en ese argumento, bueno, ya termino Sí, con sí, esto, sí. nos impide ver la verdadera historia frente a la que estamos. Y es que se le está impidiendo recibir combustible petróleo para funciones mínimas Sí, claro. de cualquier estado como en una el presión mundo. que yo- a mí me parece mí- que esa es la discusión. Es un acto completamente imperialista en el que 100%. lo último que les importa es los cubanos. Son Y los yo cubanos. soy- y yo es lo ponerse dije, la a mí medallita no me gusta- de que por fin se fregaron a los cubanos. Y a Eso mí es. tampoco me gusta que México soberanamente Sí, a mí tampoco haya me gusta, tomado la pero decisión. comprendo la decisión. Bueno, una última ronda de 1 minuto cada uno, por favor. Creo que sin duda de es una conclusiones. posición dificilísima en la que está la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, no hay una salida fácil. No. Pero me parece que está haciendo un esfuerzo genuino por mantener una postura distante, intentando compensar con la ayuda humanitaria, intentando mandar un mensaje sobre las posturas éticas de México, al mismo tiempo que no rompe la relación con Estados Unidos, porque también pues eso sería No. devastador para el país. Lo único que disiento aquí es en que el único motivo por el que Estados Unidos está bloqueando a Cuba es un capricho político, personal. Yo pienso que hay intereses económicos claros detrás, ¿no? O sea, sí hay pues riqueza que ven ahí en forma de turismo, riqueza que ven en forma de la explotación de la tierra, incluso de algo de industria que se pueda desarrollar en pues la producción de azúcar, por ejemplo. en Ya Cuba no durante existe el años. azúcar. No, pero digamos, hay Hasta cosas... esos se acabaron. No, se han acabado, pero Porque lo que no veo hay es que no es que sea algo que solo les interese por una afectación histórica y que quieren recuperar. Por otro lado, ven a Cuba como casi una colonia que perdieron, ¿no? Recordemos que Sí, cuando pues ahí- Cuba se independiza, la primera bandera que se iza en Cuba no es la de Cuba, es la de Estados Unidos, ¿no? Sí, Cuando la se enmienda independizan. Platt estuvo sí. Cuba pasa a ser prácticamente un protectorado. En esa misma independencia, Estados Unidos se queda con Filipinas y con Puerto Rico. Y Cuba queda en este modelo ahí como indeterminado, donde de facto es un protectorado. Cuando viene la Revolución Cubana, es una revolución contra Estados Unidos, contra un gobierno que estaba doblegado ante Estados Unidos. Entonces, pues lo que ellos sienten es que fue una independencia contra ellos y quieren recuperar. En ese sentido, pues hay intereses muy claros de Estados Unidos económicos, políticos, militares, más allá de un tema de revancha de tener un gobierno Sin duda. disidente, ¿no? Sin duda, sin duda. Lisa. Rapidísimo, ciertas limitaciones que tiene el gobierno de Trump para la negociación de una futura transición en Cuba son las propias leyes que han pasado desde que se legalizaron y se escribieron en los libros tanto el embargo como ahora los bloqueos. Eso creo que pone a su gobierno en una posición distinta en donde justo espacios de mediación podrían servir y podrían resultar útiles. Segunda cosa, interesante ver cómo el desenlace de esto puede fortalecer o debilitar a Marco Rubio. Una de las cosas que Marco Rubio siempre dijo es: nos encantaría ver al régimen cubano caer, pero no lo vamos a provocar. Y lo otro es, una cosa es hacer sufrir al régimen cubano y otra cosa es hacer sufrir al pueblo cubano. Y él, en tanto descendiente de familiares cubanos, había prometido que justo Estados Unidos no tomaría acciones para hacer sufrir al pueblo cubano. Así que frente a esas elecciones y a esas dinámicas de negociación ahí, interesante ver también lo que sucede en Estados Unidos, no solo en Cuba y México. 1 minuto, Carlos. Yo leo todo esto igual que como hemos leído en esta misma mesa, Groenlandia, el Canal de Panamá, Venezuela. Tiene que ver menos con Cuba y tiene que ver más con la manera en la que ya se está imaginando Estados Unidos, como imagina el hemisferio. Y en esa imaginación, ese retrato de lo que ellos quieren ser, de lo que Estados Unidos quiere ser hacia 2030,
Cuba no tiene lugar. Una isla que está, insisto, a 100 kilómetros de Miami no tiene razón de ser y van a terminar acabando con ella, con el sufrimiento que tenga que haber. No creo que les interese ni poquito el sufrimiento que pueda haber en el caso. Y no me pesa decir que es un gobierno autoritario, que es un modelo que no sirve, pero que no merece estar sufriendo como está sufriendo ahora por una imposición de la Casa Blanca. Bueno, pues ahí está el debate. Muchas gracias, Carlos, Fer, Lisa. Vamos a una breve pausa y voy a hablar con Gonzalo Monroy del tema de lo que ocurrió el sexenio pasado con Iberdrola, porque se está hablando de la posibilidad en este nuevo plan de inversiones que presentó el gobierno de que se hagan mecanismos o esquemas similares al de Iberdrola. Pues vamos a tratar de entender este esquema y si es replicable o no en un momento más.